Destrucción por violencia en Ferguson. Cientos de personas rechazan que un juzgado haya exonerado a policía que mató a un joven negro. Los hechos que reavivaron la tensión racial en Estados Unidos. Papa Francisco critica a la Unión Europea y le pide que ayude a inmigrantes. Más de 80 detenidos dejan nuevos desalojos en Hong Kong. Economía de Estados Unidos afianza su crecimiento. Decena de muertos por atentado en Nigeria. El grupo terrorista Boko Haram intenta tomarse otras regiones. 15 muertos por derrumbe de edificio en Egipto. Google trabaja en una cuchara especial para personas con Parkinson. Messi hace 3 goles y se convierte en el máximo goleador de la Liga de Campeones. Victoria del Porto con Jackson Martínez frente al Bate Borisov. Captan acalorada discusión de Angelina Jolie y Brad Pitt. Rihanna y Jim Parsons enseñan cómo tomar la selfie perfecta. Muy buenas tardes, 6 de la tarde y 1 minuto en punto. Estamos iniciando CMI Mundo. Vamos a comenzar esta misión en los Estados Unidos, en la ciudad de Ferguson, en el estado de Missouri, que sufrió una grave jornada de violencia después de que un tribunal de justicia exonerara de responsabilidad y cargos al policía Darren Wilson en el caso de la muerte del joven afroamericano Michael Brown el pasado 9 de agosto. Luego de la decisión judicial que libró de cargos al oficial Wilson al no comprender pruebas suficientes para acusarlo, generó indignación por parte de la comunidad. Por su parte, el abogado de la familia Brown, Benjamin Crump, calificó como injusto el fallo judicial que concluyó con la no imputación de cargos hacia el policía Darren Wilson. El hecho también generó reacciones internacionales. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, por medio de su portavoz, envió un mensaje a la familia del joven asesinado. His thoughts right now are with Michael Brown's family and with the Ferguson community. I think he appeals to all those in Ferguson and throughout the United States who felt disappointment at the grand jury's decision to make their voices heard peacefully and to refrain from any violence. Luego de la masiva salida de los ciudadanos a las principales calles, la policía hizo presencia y fue ese el detonante para que iniciara la jornada de violencia. El caos se tomó las calles de la ciudad. La multitud enardecida prendió fuego a decenas de vehículos y se enfrentó con la policía en señal de protesta por el fallo judicial. Los locales señalan que la policía discrimina a la comunidad negra y que protege a los blancos. Sin embargo, a pesar de la presencia de la policía, cientos de personas quebraron las ventanas de los locales comerciales e ingresaron a los almacenes para realizar saqueos. We do not tolerate criminal activity. We do not tolerate window smashings, looting, crime associated with these. So while we support everybody's right to come out and have their voices heard, you will see a large police presence, and when crime starts, you'll see us an intervention much more quickly than we did last night. Hoy la ciudad amaneció gravemente golpeada, aunque un escuadrón especial de agentes de policía custodia las principales calles. Decenas de estructuras quedaron reducidas a escombros por la grave protesta de los habitantes de Ferguson. Before I address what happened here, I want to first and foremost condemn the terrible violence that occurred in Ferguson. It's unacceptable. It's wrong. The vast majority of people living in our region condemn it as well. La policía capturó a más de 80 personas y alertó sobre el refuerzo de efectivos para controlar futuras manifestaciones y actos de violencia. Pues todo comenzó el sábado 9 de agosto en un suburbio de Missouri. Un joven había muerto a tiros a manos de un policía en extrañas circunstancias. La comunidad afroamericana vio en este hecho un trasfondo racista y salió a las calles a protestar, reavivando un debate que siempre está latente en Estados Unidos. Los disparos rompieron el silencio que reinaba en una mañana de sábado en Ferguson, un suburbio de mayoría negra en Missouri. Michael Brown, un joven de 18 años desarmado, yacía en la calle con heridas de bala. Este no fue lo único que llamó la atención. Su cuerpo estuvo 4 horas sobre el asfalto sin que nadie diera razón. El oficial Darren Wilson fue quien le disparó. Brown andaba por el medio de la carretera con un amigo y el policía que iba en su patrulla les pidió que caminaran por el andén. Al parecer, este fue el comienzo de la disputa. El agente argumenta con esas imágenes que el muchacho le pegó desafiándolo.
Según la versión del oficial, tuvo que sacar su arma para controlar al joven. En medio de las versiones de cada uno, lo cierto es que los forenses determinaron que hubo disparos en el auto y fuera de él. El agente Wilson dice que le disparó en defensa propia, mientras que otros testigos argumentan que Brown se arrodilló con las manos levantadas pidiendo que no lo matara. El joven recibió entre 7 y 8 disparos, algunos a quemarropa y uno en la cabeza. Su asesinato desembocó en una semana de protestas en Ferguson. Caos y destrucción de un pueblo que pedía esclarecer qué había ocurrido. La muerte de Brown se terminó convirtiendo casi en un asunto de Estado. El presidente Obama encargó personalmente una investigación federal, mientras que el fiscal general Eric Holder viajó a escuchar a los ciudadanos. La policía divulgó estas imágenes donde Brown aparece momentos antes de su asesinato robando en una tienda. Para la población, el video fue una excusa de cara a argumentar su asesinato, el asesinato de un muchacho al que consideran prácticamente un mártir. Y vamos a Europa. El Papa Francisco visitó el Parlamento y el Consejo Europeo en la ciudad de Estrasburgo, en Francia. El pontífice fue muy claro y criticó al organismo comunitario por su falta de esfuerzo en la asistencia a los inmigrantes que intentan llegar al viejo continente. Además, hizo un llamado para solidarizarse con los pobres en ese continente. Desde 1988 un papa no visitaba la ciudad de Estrasburgo. La expectativa era máxima. Cientos de fieles lo recibieron a las afueras del Parlamento Europeo y el pontífice les respondió con una sonrisa. Así entró al hemiciclo junto con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Sin embargo, en su discurso el máximo jerarca de la Iglesia Católica dejó al lado el protocolo y criticó a la Unión Europea por cómo ha manejado uno de sus principales problemas, la inmigración. Es necesario affrontare insieme la questione migratoria. Non si può tollerare che il Mar Mediterraneo diventi un grande cimitero. Sui balconi che giungono quotidianamente sulle coste europee ci sono uomini e donne che necessitano di accoglienza e di aiuto. En lo que va de año, 3.200 personas han muerto intentando llegar a Europa. Es un asunto que preocupa en gran manera a Francisco y que lo llevó a criticar a la Unión Europea, no solo por esto, sino por su falta de liderazgo. A una unione più estesa, più influente, sembra però affiancarsi l'immagine di un'Europa un po' invecchiata e compressa, che tende a sentirsi meno protagonista in un contesto che la guarda spesso con distacco, diffidenza e talvolta con sospetto. El Papa también habló ante el Consejo Europeo, el ente de los jefes de Estado y Gobierno de los 28. Aquí el pontífice continuó con sus críticas al organismo comunitario. Dov'è il tuo vigore? Dov'è quella tensione ideale che ha animato e reso grande la tua storia? Dov'è il tuo spirito di intraprendenza curiosa? Dov'è la tua sete di verità? 4 horas duró este viaje del Papa, el más rápido jamás hecho por un pontífice. Entre tanto, de regreso al Vaticano, el Papa Francisco habló con los periodistas sobre la pederastia. La charla se dio en el avión, en donde el Papa se refirió al reciente caso de pedofilia en España, en el que 3 sacerdotes y un profesor de religión fueron detenidos por presuntamente haber participado en un abuso sexual contra una joven hace más de 10 años y quien le escribió al Papa el año pasado una carta para contarle lo sucedido. Io l'ho ricevuta a me e io ho letto questo, ho chiamato alla persona e ho detto tu domani vai dal vescovo e io le ho scritto al vescovo di incominciare il lavoro, di fare l'indagine e andare avanti. Come l'ho ricevuto? Con grande dolore, gravissimo dolore. Ma la verità è la verità e non dobbiamo nasconderla. Y Hong Kong vivió una de las jornadas más violentas desde que iniciaron las protestas prodemocráticas hace casi 2 meses. Los desalojos de los campamentos establecidos en las calles de Victoria, la capital de Hong Kong, terminaron con más de 80 detenidos y varios heridos. Los fuertes enfrentamientos se dieron luego que manifestantes intentaran impedir el desalojo de los campamentos y el desmantelamiento de las barricadas establecidas desde el pasado 28 de septiembre en el barrio comercial de Mong Kok tras una orden judicial.
y así fue. Durante los choques, decenas de activistas fueron arrestados. La tensión creció cuando la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. This type of tactics and method, I don't believe it's a civilized way. Las protestas iniciaron cuando el gobierno chino anunció que permitiría por primera vez en 2017 la celebración de elecciones directas en la antigua colonia británica para escoger al nuevo jefe de gobierno hongkonés, el cual saldría de una lista de candidatos previamente evaluada. Medida que es rechazada por los manifestantes que exigen poder elegir a sus propios aspirantes. El gobierno israelí autorizó el ingreso de un nuevo cargamento de material para la reconstrucción de Gaza. Aunque es el segundo cargamento que ingresa al territorio, hay preocupación por el lento avance de las labores en la zona, cuyos costos superarían los $4.000 millones. Un total de 28 camiones cargados con cerca de 1.150 toneladas de material de construcción ingresaron a la Franja de Gaza, en donde según se estima las labores de recuperación de la zona tardarían no menos de 3 años. No obstante, hay pesimismo dentro del esquema de rescate de la zona por quienes denuncian la poca acción del gobierno para ayudar a levantar lo que el conflicto dejó a su paso. واحنا بنطالب كميات كبيره حتى نقدر نغطي العجز الموجود في قطاع غزه وبدنا اقل شيء 5000 طن يوميا على سبه ان بس نسكر العجز. Sin embargo, la preocupación crece debido a que en los últimos 3 meses, desde el fin de la tensión, tan solo 2 cargamentos han ingresado a la zona afectada, en donde son más de 20.000 las viviendas que han quedado destruidas. اللي موجود ويجي يطلع شوف غزه صار فيها وايش كيف عايشه في الشتاء. بس يطلعوا شوف الشتاء ايش سوى في الناس وبدنا اقل شيء 5000 طن يوميا على سبه ان بس نسكر العجز. Al respecto, el enviado de la ONU al territorio para servir como garante en el paso de las ayudas de materiales de construcción, Robert Serri, señaló que se planteará una nueva estrategia para que los cargamentos aumenten su capacidad y lleguen con mayor rapidez a la zona. Al menos 2 muertos y 10 heridos deja la caída de un proyectil sobre un bus en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, cuya procedencia es aún desconocida. El ejército sigue denunciando la entrada de militares y armamento procedente de Rusia. Да, я вообще как я жива осталась, я не знаю. Вот эта дырка напротив меня, я сижу на полу, и дырка вот эта напротив меня. На мне и двери, и штукатурка, и... Así quedó la vivienda de esta pareja de pensionados tras los bombardeos de las últimas horas en una localidad de la ciudad de Donetsk, controlada por los rebeldes prorrusos. El ejército culpó a los separatistas de violar en al menos 36 ocasiones en las últimas 24 horas el frágil cese del fuego decretado hace casi 3 meses. Треба зазначити, що терористи активно застосовують тактику послідовних обстрілів, коли спочатку наноситься вогонь по позиціях наших військ, а згодом він переноситься на житлові квартали. Por su parte, los prorrusos pidieron a las Naciones Unidas enviar cascos azules, en su mayoría rusos, al este de Ucrania para hacer constancia de la violación de los derechos humanos que supone la continua suspensión de pagos de prestaciones sociales por parte del gobierno que ordenó a mediados de noviembre el cierre de todos los servicios públicos en las regiones bajo control de los separatistas. Entre tanto, Rusia, país acusado por la comunidad internacional de ayudar con armas a los rebeldes y tener presencia militar en el este de Ucrania, no recibirá de Francia el primero de los 2 buques de guerra Mistral como habían acordado. Según el presidente francés François Hollande, dicha entrega se hará hasta nuevo aviso. Por ello, la canciller alemana Angela Merkel asegura que las sanciones económicas contra Moscú deben mantenerse. Solange Russland jedoch keine oder zu wenig Beiträge zur Überwindung dieser Krise leistet, brauchen wir auch Wirtschaftssanktionen. Según el Ministerio de Finanzas ruso, dichas sanciones le costarán al país este año más de $40.000 millones. La economía de Estados Unidos creció un 3,9% en el tercer trimestre. Esta cifra, junto con el 4,6% del trimestre anterior, suponen el mejor periodo al alza en la última década. El año en Estados Unidos no empezó nada bien, con una caída del 2,1%. En el segundo trimestre la cifra aumentó a un 4,6%, siendo la mejor desde 2011, y ahora en el tercer trimestre el país certifica su buen momento con una subida de 3,9 puntos en su Producto Interior Bruto. En total, el periodo comprendido desde el mes de abril hasta septiembre es la mayor alza que se vive en el país de manera consecutiva desde 2003. Se trata de un año anterior a la crisis de 2008 y que llama al optimismo. Y es que la estimación inicial para este tercer trimestre estaba en un 3,5, 4 décimas menos a lo que se consiguió. En este periodo los gastos de los consumidores aumentaron un 2,2%, mientras que la inversión empresarial en equipo subió un 10,7%. Se espera que este crecimiento baje un poco hasta el 2,5% en el último trimestre y vuelva a acelerarse a comienzos del próximo año.
Varios países de América Latina no pagan el salario mínimo de los trabajadores, situación que conlleva altos niveles de pobreza para la población. Así lo revela un informe que además indica que en muchos casos este pago es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de las personas. El reporte en cumplimiento con el salario mínimo en América Latina, publicado por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, expone que el incumplimiento del salario mínimo es una práctica que contribuye con la pobreza de miles de ciudadanos. De acuerdo con el informe, los países donde el salario mínimo es más alto tienen más oportunidades de erradicar la pobreza, debido a que el dinero permite satisfacer completamente las necesidades básicas de las personas. Según los datos de la OIT y la FAO, fortalecer el mercado laboral, especialmente en las áreas rurales, es un reto fundamental que está pendiente y que puede tener un impacto inmediato en los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria en la región. El estudio expone que los asalariados del campo son mucho menos que los de las ciudades en los países analizados. Además, indica que el incumplimiento del salario mínimo en el sector rural es muy superior respecto al sector urbano. Según los investigadores, el salario mínimo debe ser aprobado como una política de largo plazo que requiere de ajustes periódicos, preferentemente regulares y anuales, que la acerquen al objetivo de alcanzar a cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia. Y dejamos América Latina y nos vamos hasta Medio Oriente. El gobierno de Irak anunció numerosos cambios en su política de seguridad. Las nuevas estrategias buscan reducir los constantes atentados que desde hace varios meses se han incrementado en varias zonas del país, particularmente en el norte, en el Kurdistán iraquí. De acuerdo con cifras de la ONU, más de 3.000 personas han fallecido en lo que va corrido del año en Irak y otras 6.000 han resultado heridas en atentados perpetrados por grupos radicales en diversas zonas del país. Es por ello que el gobierno iraquí ha anunciado una intensiva modificación de las políticas de seguridad. Fuentes del Ministerio del Interior han indicado que el nuevo plan del gobierno consiste en reforzar las unidades de inteligencia de la policía y aumentar el reclutamiento de informantes civiles que alerten sobre conductas sospechosas. De acuerdo con el Ejecutivo, la campaña de bombardeos de la coalición internacional contra el Estado Islámico ha puesto en evidencia graves fallas en los sistemas de seguridad e inteligencia iraquíes que han sido incapaces de detectar bombas y desmantelar redes yihadistas dentro de la ciudad. العراقيين في مقر قيادة عمليات بغداد هذا ما يخص لتوجيه الضربات الجوية لداعش بالنسبة لمحافظة بغداد فالخبراء موجودين. Hoy mismo se registró la explosión de un carro bomba en un concurrido mercado de la capital que dejó 15 muertos, 4 de ellos yihadistas y 35 heridos. Los altos mandos han señalado que el principal fin de los cambios es evitar que el Estado Islámico siga aproximándose a Bagdad y logre tomar el control de más poblaciones dentro del país. Se estima que actualmente hay un 30% de territorio iraquí en manos de los radicales. Al menos 45 muertos dejó un doble ataque suicida en un mercado en el estado de Borno, en el norte de Nigeria, en donde también el grupo terrorista Boko Haram asesinó al menos 50 personas. Los ataques suicidas perpetrados por 2 mujeres jóvenes se reportaron en horas de la mañana, cuando el mercado de Maiduguri, capital del estado Borno, recibía el mayor número de personas. La primera explosión, según los testigos, dejó al menos 5 muertos y la segunda, que tuvo lugar tan solo minutos después, mató a más de 40 personas. Al parecer, la segunda mujer esperó a que los ciudadanos llegaran a auxiliar a los heridos para hacer estallar la carga que llevaba adherida a su cuerpo. Este es el 6º atentado grave que la capital del estado Borno sufre este año, en el que ya ha superado las 200 víctimas mortales por actos terroristas. Por otro lado, un grupo de hombres armados de la organización terrorista Boko Haram atacaron las localidades de Damasak y Ayigarshi, cercanas a la frontera con Níger, matando al menos 50 personas. Los testigos indicaron que los militares desplegados en ambos lugares huyeron e incluso algunos de ellos se quitaron sus uniformes para camuflarse entre la población. Boko Haram, cuyo nombre significa en lenguas locales la educación islámica es pecado, es el mismo grupo que secuestró a más de 200 niñas en abril y el que mantiene una sanguinaria ofensiva en el país que ha costado la vida de más de 3.000 personas en lo que va corrido del año. La Unión Europea extendió hasta junio de 2015 la suspensión de varias sanciones impuestas a Irán por su programa nuclear. La decisión se produce un día después de que las grandes potencias y los representantes iraníes acordaran seguir negociando hasta esa fecha. La suspensión permite la venta de petróleo iraní a sus actuales clientes y la importación, compra o transporte de productos petroquímicos, además del comercio de oro y metales preciosos.
ING, el banco más grande de los Países Bajos, despedirá a 1.700 empleados en ese país. La compañía espera así ahorrarse anualmente 270 millones de euros a partir del año 2018. Con este paso, la empresa comienza un proceso para mejorar su digitalización y volcarse a las plataformas móviles. Eso sí, antes de que termine el año, ING tendrá que pagar 320 millones de euros para hacer frente a estos recortes que afectan sobre todo al personal que trabaja en las oficinas centrales. Los despidos suponen cerca del 3% del total de los empleados de este banco de alcance internacional. Y según el Parlamento de Reino Unido, la inteligencia británica no pudo haber evitado el brutal asesinato del soldado Lee Rigby, que murió a manos de 2 hombres a plena luz del día en la calle. El Comité de Seguridad e Inteligencia del Parlamento determinó que el Servicio Secreto Británico de ninguna manera pudo prever que la vida del militar estaba en peligro. A pesar de que uno de los 2 criminales estaba bajo investigación, no tenían sospechas de que planeara asesinar. Estos 2 sujetos convertidos al Islam mataron en mayo del año pasado al soldado Lee Rigby a puñaladas. Según ellos, lo hicieron en venganza por todos los musulmanes muertos a manos de los británicos. Al menos 15 personas murieron en Egipto tras el derrumbe de un edificio en un barrio central de El Cairo, la capital del país. La estructura de 8 plantas se desplomó al parecer por exceso de peso, pues hace unos 5 años se construyeron 4 niveles más. Los equipos de socorro lograron rescatar a 8 personas con graves heridas, pero mantienen las labores buscando a algunos desaparecidos, por lo que temen que el número de víctimas mortales aumente en unas cuantas horas. Este tipo de derrumbes es frecuente en Egipto, principalmente en las zonas populares donde los constructores no adoptan medidas estrictas para garantizar la seguridad de las edificaciones y las inspecciones oficiales no son rigurosas. Un cargamento de más de 1.000 tortugas que iban a ser exportadas ilegalmente fue confiscado por la Policía Medioambiental de Vietnam. Los reptiles que se encuentran en peligro de extinción tenían como destino el comercio negro chino, donde son altamente requeridas para la elaboración de artesanías. Las tortugas marinas están protegidas bajo la ley vietnamita. La caza, el almacenamiento y el comercio de cualquiera de las 5 especies nativas es un delito penal. Y Google ha desarrollado un revolucionario invento para mejorar la vida de las personas que sufren de afecciones como el Parkinson. Se trata de una cuchara que reduce el impacto del temblor de las manos. Justo antes de Navidad, el gigante de Internet Google ha lanzado este utensilio que fue desarrollado en los laboratorios Lift y que está lejos de ser un instrumento básico de cocina. La cuchara Liftware busca mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de algún tipo de temblor en sus manos. Ella es Shirin y cuenta lo difícil de una actividad tan básica como comer cuando las manos tiemblan. It is very embarrassing, and especially in public, at the restaurant, makes me more relaxed, less embarrassed, and less stressed. Mediante numerosos algoritmos, esta cuchara permite reducir el impacto del movimiento de las manos de los pacientes hasta un 76%. So if I had a tremor and I move to the right, it will physically move the spoon to the left to help stabilize that motion and allow you to eat without spilling. El instrumento fue desarrollado por un grupo de expertos y médicos que señalaron que se pretende instalar nuevos sensores en otra versión de la cuchara para ayudar a los investigadores a comprender mejor, medir y aliviar los temblores de las personas con Parkinson. La cuchara Liftware cuesta $295 y de acuerdo con sus creadores promete ser uno de los utensilios que más ayudará a las cerca de 10 millones de personas que sufren temblores en las manos. Magnífico avance tecnológico. Y las escuelas primarias y secundarias de Corea del Norte tendrán que incluir dentro de la jornada académica estudios sobre la vida y obra del líder del país, Kim Jong-un. Así lo determinó una medida impuesta por el régimen comunista que pretende que todos los estudiantes del país no solo conozcan la vida del líder norcoreano, sino que también apliquen los pensamientos y el actuar del país. Actualmente en Corea del Norte los estudiantes dedican un aproximado de 160 horas durante el año escolar para estudiar la vida de otros miembros de la dinastía norcoreana. Un restaurante de China fue invadido por robots meseros que reemplazaron la mano de obra humana y atienden a los clientes de una manera mucho más hábil y rápida.
Según los dueños del local de comida, la iniciativa pretende ahorrar costos y demostrar al mundo la capacidad tecnológica que cada vez cobra más fuerza en ese país asiático. Decenas de visitantes acuden diariamente a este restaurante, en donde además pueden interactuar con los robots, quienes atienden y procesan la información de los pedidos de una manera mucho más ágil. En la ciudad de Leshan, en China, un búfalo protagonizó una escandalosa escena en donde 14 personas resultaron heridas mientras intentaban huir de las calles en las que el animal amenazó durante horas a los ciudadanos. Aunque aún se adelantan las investigaciones para determinar la razón por la que el peligroso animal se encontraba en la zona urbana, cámaras de seguridad lograron captar los momentos de angustia que vivieron las personas que estaban en los alrededores. Tras casi 3 horas de desorden, las autoridades lograron acorralar al búfalo para posteriormente llevarlo a su hábitat natural. La temporada de Navidad ya está a la vuelta de la esquina y ya comenzamos con los récords. 1.792 elfos navideños impusieron un nuevo récord Guinness en Bangkok, la capital de Tailandia. Los jóvenes de entre 9 y 15 años se disfrazaron de ayudantes de Papá Noel y se reunieron en un centro comercial de la capital. Los elfos formaron la palabra Siam, que es el antiguo nombre del reino de Tailandia, y tras 5 minutos en esa posición vencieron ya el antiguo récord impuesto en el año 2013 por 1.110 personas en el Reino Unido. Hacemos una pausa comercial, pero quédense con nosotros. Al regreso en los deportes de CMI Mundo les contaré todos los detalles de lo acontecido en la Liga de Campeones. Lady Gaga tendrá su propia asignatura en una universidad. Les tengo la historia en Mi Mundo del Entretenimiento después de comerciales. Ya nos vemos. Buenas noches, conectémonos al mundo web con esta noticia. Un robot submarino creó los primeros mapas en 3D y en HD del hielo antártico. Este androide, bautizado como Seabed Autonomous Underwater Vehicle, midió de forma muy precisa el grosor de las capas de hielo antártico y descubrió que son más gruesas que lo que siempre se creyó. Este proyecto, desarrollado por científicos del Reino Unido, Estados Unidos y Australia a través del Woods Hole Oceanographic Institution, logró captar en video y fotografía de alta resolución imágenes inéditas y fascinantes de los icebergs en la Antártida. El Seabed mide aproximadamente 2 metros de largo y pesa 200 kilos. Para realizar las mediciones, el robot usó un sonar ubicado en la parte superior de su armazón. Al descender en el agua hasta 30 metros de profundidad, encontró capas de hielo hasta de 17 metros de grosor. Hoy, en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, apareció en Perú una campaña titulada Sílvale a tu madre. Hombres acosan a mujeres sin saber que son sus propias mamás. La entrenadora de la selección de vóley femenino de Perú, Natalia Málaga, es la responsable de llevar adelante una campaña que tiene como objetivo desterrar el acoso callejero hacia las mujeres. Para la producción, que lleva el nombre Sílvale a tu madre, fueron contactadas las madres de 2 hombres previamente identificados como frecuentes acosadores. Ellas tuvieron que cambiarse de look para parecer personas más jóvenes y el video de las reacciones es todo un éxito en YouTube. 7 de cada 10 mujeres. Por otro lado, la triste imagen de las horas finales de un bebé gorila con su madre conmueve a más de uno en internet. Fue el primero de su especie nacido en el zoológico de Como, en Minnesota, pero murió en su 4º día de vida por complicaciones alimentarias. En 55 años, ningún gorila había nacido en ese zoológico. La muerte prematura es algo común entre los gorilas, y les dejo un dato. En promedio, el 26% de los machos y el 20% de las hembras nacidas en zoológicos y parques de Estados Unidos no llega a cumplir un año. Un drone capturó la hermosa torre de la Catedral de Dordrecht en Utrecht, en los Países Bajos. Esta catedral es famosa también en el resto de Europa por ser la torre de iglesia más alta. La magnífica torre, construida con arquitectura gótica, mide más de 110 metros de altura. Este drone tuvo que esperar 10 meses hasta que el clima fue perfecto para sobrevolar la torre equipado con su cámara. Este video sin duda es el favorito de los internautas, con más de 500.000 visitas en YouTube. Y para terminar, nuestro viral del día nos llega desde Perú, donde un borracho atacó a un drone en medio de un concierto. El artefacto, conocido como Phantom 2, estaba grabando todo lo que pasaba en un show de cumbia en Perú cuando un asistente enfurecido logró atraparlo en el aire. Este video es el más visto de la web.
Esto fue todo por hoy en Mi Mundo Web. Los dejo con Santiago Uribe y todos los deportes. Nos vemos mañana. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos ustedes como siempre a los deportes en CMI Mundo. El Barcelona ganó como visitante en Chipre, esto gracias a una tripleta de Lionel Messi y por supuesto al primer gol del uruguayo Luis Suárez. Lionel Messi en 4 días se encumbró como el más grande de la historia de la Liga Española y de la Champions. El argentino, que el pasado sábado superó el récord de goles de Telmo Zarra en la Liga de las Estrellas, hoy estampó su nombre como el máximo artillero en los 22 años de historia de la Liga de Campeones. En la visita del Barcelona a la Poel, la primera gran noticia la dio el uruguayo Luis Suárez, quien a los 27 minutos anotó su primer gol con la camiseta azulgrana. El 2-0 fue el tanto con el que Messi superó a Raúl. La Pulga la empujó con la derecha para llegar a su gol número 72 y convertirse así en el hombre récord de la competición. Pero el rosarino tenía ganas de más y a los 58 aprovechó la asistencia de Dani Alves para poner el 3-0 y el número 73 desde su debut goleador en Champions en el 2005. La goleada la completó de nuevo Messi, que estableció en 74 goles la increíble marca como máximo goleador histórico de la Liga de Campeones, dejando por detrás al mítico Raúl con 71 y estirando la diferencia con Cristiano Ronaldo, que acumula 70. En la última fecha, Messi y el Barcelona intentarán alcanzar el liderato del Grupo F, que ostenta el Paris Saint-Germain con 13 puntos. Por cierto, otro que goleó fue el Porto, lo hizo 3-0 ante el Bate Borisov en Belarus, con participación goleadora, por supuesto, de Jackson Martínez. El Porto, que ya había conseguido su clasificación a octavos de final en la fecha anterior, visitó al Bate Borisov para confirmar su liderato en el Grupo H. Tras un primer tiempo sin goles, la primera anotación apareció al minuto 56 a través del mexicano Héctor Herrera. Bombazo inatajable para el golero Chernik. A los 65 fue el colombiano Jackson Martínez el encargado de estirar diferencias para el Porto. El chocuano recibió dentro del área y definió el palo derecho del portero. Quinto gol de Chachachá en esta Champions, que iguala a Benzema en el tercer lugar de la tabla de goleadores. Finalmente, Cristian Tello puso cifras concretas al marcador para un 3-0 contundente que deja líder de su grupo al Porto con 13 puntos. A la Roma le empataron el partido en el último minuto y ahora tendrá que decidir con el Manchester City quién avanza a octavos de final. El CSK recibió en Moscú a la Roma, que necesitaba ganar para conservar posibilidades de clasificar a octavos. Y comenzó ganando con este disparo frontal de Francesco Totti después de una falta. Remate potente, perforó la barrera y dejó sin opciones al arquero Igor Akinfev. 1-0 para los visitantes. En el segundo tiempo, el dominio del partido fue del equipo local, pero no pudo concretar sino hasta el minuto 93. Tiempo añadido, un centro de Berezutsky que no consiguieron rematar los jugadores del CSK y la pelota despistó al arquero de Santis y fue el 1-1. Empate que no le sirve a la Roma y en el último minuto el local salvó el punto. Pelé continúa con problemas de salud, lamentablemente tuvo que ser internado nuevamente allí en Sao Paulo por diversos problemas con su infección urinaria. Pelé fue internado hoy en un hospital de Sao Paulo por una infección urinaria detectada cuando se evaluaba su estado de salud, luego de una cirugía a la que fue sometido el pasado 13 de noviembre. Los médicos que le asisten le han diagnosticado antibióticos, pero no han establecido una fecha para recibir el alta médica. El exjugador brasileño de 74 años fue operado el 13 de noviembre para extraerle unos cálculos renales, uretrales y vesicales y recibió el alta 2 días después. Hace 2 años, Pelé también fue sometido a una operación de cadera. El Califa, con capacidad para 40.000 espectadores, será uno de los escenarios en el Mundial Qatar 2022. Miren este espectáculo. El comité organizador del Mundial 2022 de Qatar dio a conocer hoy la maqueta en Riad del Estadio Califa, con capacidad para 40.000 espectadores y equipado con un sistema de climatización, el tercero anunciado por Doha para organizar la prestigiosa competencia. La presentación de la maqueta tiene un gran valor simbólico, ya que Arabia Saudí vivió recientemente una polémica con Qatar, al que el reino acusó de desestabilizar la región por sus vínculos con el movimiento islamista. El Estadio Califa, construido en 1976 y rehabilitado para los Juegos Asiáticos de 2006, será reformado con modificaciones y extensiones destinadas a adaptarse a los parámetros de la FIFA. Tanto el recinto como los terrenos de entrenamiento que lo rodean serán equipados con un sistema de climatización para atenuar el calor del desierto en jugadores y espectadores. Todos los deportes quedan como siempre en manos de Julieta Piñeres. Gracias, Santiago. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a Mi Mundo del Entretenimiento aquí en CMI.
Dos famosas parejas de Hollywood al parecer no están pasando por un muy buen momento, pues han sido vistas en lo que podría ser una pelea de pareja. Les hablo de una discusión captada por un reportero entre Angelina Jolie y Brad Pitt, al igual que Kim Kardashian y su esposo Kanye West. Los recién casados fueron retratados peleando en el balcón de un hotel de Sydney. Se encontraban de visita en la ciudad australiana para promocionar Unbroken, la segunda película dirigida por Angelina Jolie. La fuerte discusión entre los famosos artistas quedó capturada en una serie de imágenes que publicó la revista Woman's Day. En las fotos se le puede ver a Brad Pitt fumando y levantando los brazos en varias ocasiones en el balcón de su habitación mientras la actriz lo mira. En otras imágenes, ya al final de la pelea, Jolie luce cansada y triste. Horas más tarde, ambos hicieron presencia en el estreno mundial de la cinta donde Jolie hace de directora. De acuerdo a la publicación, a pesar de llegar juntos a la gala, apenas se miraron en el evento. Y al igual que este matrimonio, hay rumores de que Kim Kardashian y Kanye West viven momentos complicados en su relación. El motivo de la tensión sería la personalidad controladora del rapero. Según medios internacionales, la estrella televisiva suele buscar consuelo en su madre Kris Jenner, quien ya le habría prohibido tajantemente siquiera pensar la posibilidad de divorciarse por tercera vez. Y la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, tuvo un sentido encuentro con unos niños enfermos en un orfanato de Londres, donde no pudo evitar las lágrimas con las historias de ese lugar. Los fotógrafos que ahí se encontraban no pudieron dejar pasar sus 4 meses de embarazo que ya se empiezan a notar. En su 4.º mes de embarazo, la duquesa Kate Middleton se le comienza poco a poco a notar su barriga. En su visita a un orfanato en Norfolk, no pudo ocultar con un vestido rojo que lucía. La duquesa estaba en ese lugar para apoyar la colecta de 10 millones de libras esterlinas para construir un nuevo edificio. Una vez más, la esposa del príncipe Guillermo hizo gala de su impecable estilo, en un lugar que, según ella, le logró conmover el corazón, pues se siente a gusto ayudando a estas causas. Sin embargo, las cámaras de los reporteros captaron cómo lloraba al interior de su carro, minutos después de haber conocido a una joven que se encontraba allí. Una madre le contó que su hija de 3 meses no pudo finalmente sobrevivir por una enfermedad cardíaca, algo que le conmovió y que la puso a llorar como se pudo observar. Y un divertido video compartió la cantante Rihanna a través de su cuenta en Instagram, donde enseña a uno de los actores principales de la serie Big Bang Theory cómo tomarse una selfie perfecta. La cantante Rihanna compartió en redes sociales un video en el que enseña a Jim Parsons, quien interpreta a Sheldon Cooper en la serie de Big Bang Theory, cómo tomarse la selfie perfecta. Las estrellas de Hollywood se reunieron porque los dos hacen parte de la nueva película animada Home. Unpredictable. If you do not let me go, then I will shoot forth the lasers from my eyeballs. Y durante una de las actividades promocionales, la barbadense, conocida por ser una figura muy activa en redes sociales, dio los siguientes consejos. Primero, hay que voltear el teléfono para que la foto sea tomada desde el obturador lateral y no el circular. Segundo, encontrar el ángulo perfecto. Y tercero, poner los labios de pato. Tras enumerar estos pasos, Rihanna y Jim Parsons posaron para este selfie que fue compartido por la cantante en sus cuentas de Instagram y Twitter. You're a horrible teacher. I'm the bomb. Hold on. I don't disagree with that. I just said you're a bad teacher. Y la madre del nuevo novio, la cantante Miley Cyrus, por fin aprobó la relación de su hijo con la artista. Ella sostiene que la había rechazado por las publicaciones de la prensa. El clan Kenny Schreiber le ha dado la bienvenida finalmente a Miley Cyrus. La razón, la mamá de Patrick Schwarzenegger aprobó el noviazgo entre los dos y una vez el llamado Terminator Jr. dejar en claro que no tiene nada que ver con la cantante Taylor Swift. Los medios estadounidenses aseguran que al comienzo, cuando María supo de la relación de su hijo con la polémica Cyrus, se mostró horrorizada y emprendió toda clase de acciones verbales contra Patrick para que éste diera un paso atrás en la decisión de seguir con la joven cantante. Sin embargo, Patrick hizo cambiar de parecer a su mamá y ahora María asegura que Cyrus es una dulce niña y que se equivocó al tener solo apreciaciones provenientes de la prensa. Una vez ese prejuicio quedó a un lado, la mamá del modelo decidió abrir su corazón para que su hijo sea feliz. Cyrus y Schwarzenegger mostraron su amor en público cuando en días pasados asistieron a un partido de fútbol y se dieron un beso. La relación lleva varios meses.
Y la cantante Lady Gaga ahora tendrá su propia asignatura en una universidad, así como la tuvo en su momento Beyoncé. La encargada de esto será la Universidad de Huddersfield, en la que se dará un curso especializado sobre la vida y obra de la Mother Monster, como se le conoce a Gaga. Una docente de la institución enseñará cómo analizar al artista, que ha tenido un fuerte impacto en toda una generación, así como los mensajes que envía con sus canciones, sus videos y, por supuesto, su apariencia. Hasta aquí las noticias en Mi Mundo del Entretenimiento. Los espero muy puntuales a las 7 en un flash. Ya nos vemos. Julieta, gracias. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. A las 7 de la noche, una nueva emisión del Noticiero CMI. Ahí los espero. Muchas gracias.